días, jueves 14 de octubre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia las bolsas cerraron con tendencias mixtas, mientras en Hong Kong la bolsa permaneció cerrada. El Kospi 200 de Seúl y el Nikkei 225 de Tokio subieron un 1,43 y 1,46% respectivamente, mientras el Shanghai Composite cerró con una caída marginal de 0,1%. En Europa todas las bolsas transan en positivo. El DAX de Alemania sube un 1,03%, el CAC 40 de París arriba un 1,05%, el FTSE de Londres al alza un 0,73% y el IBEX de Madrid asciende un 0,94%. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,83%, 1,10% y 0,95% respectivamente. En Estados Unidos conoceremos hoy el índice de precio productor de septiembre, que en tasa general anual alcanzaría un 8,7% versus un 8,3% anterior, y mensual registraría un alza de 0,6% versus un 0,7% anterior. El índice de precio productor en tasa subyacente subiría un 7,1% por sobre el 6,7% anterior, y en tasa mensual un 0,5% versus un 0,6% anterior. Además, se publica en Estados Unidos las peticiones iniciales de desempleo semanales, que bajarían a 319.000 versus 326.000 peticiones la semana anterior. Las actas de la FED dadas a conocer ayer confirmaron que siempre y cuando la recuperación siga adelante, el tapering podría comenzar entre mediados de noviembre y diciembre a razón de 15.000 millones de dólares por mes sobre los 120.000 millones por mes que se adquieren ahora, con lo que el proceso estaría completado a mediados de 2022 en línea con lo previsto, y la primera subida de tipo o de tasa de interés llegaría a fines de 2022 o principios de 2023. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent sube un 1,14%, 84,14 dólares el barril, y el petróleo WTI sube un 1,18%, 81,39 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, importantes alzas. El Bitcoin salta un 4,67% a 57.720 dólares, y Ethereum sube un 8,34% a 3.757 dólares. Siendo las 9:15 horas, el dólar en Chile se transa en 811 pesos, con un alza de 3,05 pesos respecto del cierre de ayer, más 0,38%. Los futuros de cobre a diciembre suben un 1,33% a 4,5760 dólares la libra, lo que empuja a la baja el tipo de cambio. Respecto del índice dólar, que compara el dólar con una canasta de las 6 monedas principales, baja un 0,20% a 93,892 puntos. Ayer por la tarde el mercado del dólar ya anticipaba un alza de la tasa política monetaria por parte del Banco Central, aunque el mercado estimaba que la subiría entre 75 a 100 puntos base. Finalmente el Banco Central sorprendió al mercado con un alza de 125 puntos base para llevarla a 2,75%, lo que hace más atractivo para un inversionista internacional entonces traer dólares a Chile para aprovechar el diferencial de tasas con Estados Unidos. En cuanto a noticias nacionales que empujan al alza del precio del dólar, se mantiene la discusión respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones, donde el factor que aporta mayor riesgo es el retiro de los fondos de las compañías de seguros. Y a lo anterior se suma que ayer se presentó entonces la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, lo que aumenta la incertidumbre y por lo tanto empuja también el dólar al alza. Con los datos que se tienen hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 806 y 812 pesos. En cuanto a noticias económicas de Chile, compartimos lo informado por el Banco Central posterior al cierre de mercado el día de ayer, que sorprendió al mercado al subir la tasa política monetaria en 125 puntos base, por sobre los 75 o 100 puntos base esperados. En el comunicado se destacó que en el plano externo, las perspectivas para la actividad mundial se han moderado,
como consecuencia de las restricciones asociadas a los rebrotes de COVID-19 en algunas economías y de la persistencia de los cuellos de botella a nivel global, lo que ha limitado el crecimiento de ciertos sectores. Lo anterior también en un contexto donde la inflación global sigue aumentando. El alza de los precios del petróleo ha sido significativa, con el barril de petróleo superando los $80 el barril, lo que equivale a un alza de más de 15% desde la reunión anterior, informa en el comunicado del Banco Central, y el precio del cobre también afirman que se ha mantenido en torno a los $4,2 la libra. A la vez, los mercados financieros internacionales muestran un menor apetito por riesgo, considerando tanto los antecedentes previamente mencionados como los temores en torno al sector inmobiliario en China. Con esto, se ha observado un aumento transversal de las tasas de interés, la depreciación de un número importante de monedas frente al dólar y movimientos dispares en los mercados bursátiles. En el ámbito nacional, lo más importante ha sido el deterioro de los mercados financieros, que ha sido mucho más marcado y sistemático, ubicándose en los extremos de los movimientos internacionales. Lo anterior debido a factores idiosincráticos, cambios en las perspectivas de inflación y la incertidumbre sobre temas políticos legislativos, además de los posibles nuevos retiros de los fondos de pensiones. En el mercado de renta fija, comenta el comunicado, las tasas de interés han aumentado transversalmente, sobre todo en los tramos medios y largos, y la tasa de interés nominal a 10 años alcanzó valores superiores al 6,5%, no vistas en algo más de una década. Así, desde comienzo de septiembre a la fecha, el diferencial con su símil de Estados Unidos pasó del orden de 370 puntos base a cerca de 500 puntos base. En igual lapso, el tipo de cambio continuó subiendo, acumulando una depreciación de más de 5% respecto al dólar. El IPSA disminuyó alrededor de un 8% y el riesgo país, medio a través de los CDS, aumentó en torno a 25 puntos base. Por otra parte, también afirma el comunicado, en septiembre el IPC aumentó un 5,3% anual, superando lo previsto, mientras que la parte subyacente acumuló un alza de 4,2% anual, ubicándose en torno a lo proyectado en el IPOM de septiembre. El alza de los últimos meses está dando cuenta de las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y de los costos, así como la significativa depreciación del peso. Además, en los últimos meses, el INE ha ido reincorporando a la medición también los precios imputados durante la pandemia. Es decir, precios que estaban congelados durante la pandemia también se han ido incorporando hoy día en la encuesta del INE, y eso también genera que más que presión inflacionaria, a lo mejor es una constatación de alzas de precios que no se habían constatado anteriormente. En este contexto, las expectativas también de inflación han aumentado en todos los plazos, y en lo más inmediato algunas medidas superan las proyecciones del IPOM de septiembre, sobrepasando el 6% para fines de este año, y a 2 años plazo la mediana de la encuesta de expectativas económicas y la encuesta de operadores financieros ha subido y permanece ya por sobre el 3% anual. Entonces también la decisión del Banco Central se basa en que las proyecciones a más de 2 años se ubican por sobre el rango meta de 3%, y la idea es que al menos la proyección a 2 años, tanto de los operadores financieros, encuesta de expectativa económica y del propio Banco Central, se ubiquen en el centro del rango meta, que está entre 2 y 4%, pero anclada entonces al 3%. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta 4.